Pues eso es a lo que nos dedicamos desde hace siglos. En el ejército, tradicionalmente, se escriben dos tipos de documentos. Un documento, el primer documento que tenemos es de 1300, un documento en el que se escribe lo que la unidad o esa partida o ese grupo está haciendo. Algún escribano. Y otra cosa es el historial de cada uno de nosotros. Desde siempre hemos ido guardando lo que vamos haciendo, se va ratificando y se va almacenando, se va guardando esa documentación. Y tiene su utilidad. En el año 1810, ya empezada la guerra en 1808 con los franceses, se creó el Cuerpo de Estado Mayor. Se trataba de hacer que las guerras fueran más científicas. Se creó un cuerpo facultativo y había que aprovechar lo que ya se había escrito, lo que ya se conocía, ordenarlo de alguna forma en lo que llamaron el depósito de guerra. Y en ese depósito de guerra había planos, había historias de guerras, de batallas, había historiales del personal y muchas más cosas, objetos recogidos en los campos de batalla, banderas, uniformes, para poder estudiar, para poder mejorar en las acciones futuras del ejército. Y es porque tenían esa posibilidad de estudiar, porque había que concentrar lo que hasta ahora se estaba estudiando en pequeñas unidades. Si van al Museo del Ejército, y ahora hablaré de él, verán que en la entrada se habla de los ejércitos con E minúscula hasta el año 1000, o sea, hasta el Gran Capitán, hasta los Reyes Católicos, y después el ejército de España a partir de ese momento. La Gran Revolución, el Gran Capitán, tuvimos la oportunidad de traer aquí una exposición para clausurar ya la exposición itinerante del Gran Capitán, justo porque aquí está don Gonzalo, ¿no? Fuimos a Córdoba porque allí nació, pero vinimos a Granada porque aquí quedan sus restos, y porque supuso una innovación en el arte de la guerra. Estudió, conoció. Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo aquí, y yo vengo a colaborar para que vean este clan de hormigas caquis, lo que hacemos, cómo vamos guardando, dónde tenemos el tesoro que estamos deseando que investiguen. Supongo. He dado clases durante 25 años en la universidad, justo de sistemas de información, informática, pero ven que no me obedecen los ratones. Esto lo tengo claro. Bien, el ejército, el patrimonio, como dice la ley patrimonial, lo tenemos clasificado en estas 6 materias. Voy a empezar por abajo, por llevar la contraria. Ya saben que los de artillería hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Patrimonio intemporal. El patrimonio intemporal son aquellos fallecidos, el reconocimiento a los fallecidos fuera de territorio o en territorio en actos de guerra. Tenemos muchos cementerios en el mundo, porque hemos estado en el mundo. Lo que pasa es que no tenemos identificados a todos los fallecidos. Estuve en Cuba. Están enterrados, pero no tenemos identificados una parte de ellos. Curiosamente, el patrimonio intemporal, los fallecidos, los muertos, nuestros muertos en campaña, en otras naciones son enterrados, como todo el mundo sabe, en cementerios nacionales. Los polacos, uno va a Montecassino, aquí están los polacos, aquí los alemanes, aquí los austriacos, aquí los españoles que hubo, aquí los franceses, siendo aliados. Ya no digo los enemigos que están en otro lado. En Cuba nos sorprendió al general Nadal y a mí, que estuvimos hace un año, porque allí no es el Ministerio de Exteriores de España ni el cónsul quien paga y mantiene las tumbas, es el pueblo cubano. Y rinden honores el 2 de noviembre. Cosas que uno aprende cuando va por ahí. No ocurre en otros sitios. No voy a decir lo que ocurre en Marruecos, pero no ocurre en otros sitios. Es decir, tenemos la mala suerte de que no
no en todos los sitios conseguimos que el ministerio o el dinero que se da o las personas que se encargan atiendan con el debido respeto y cariño a lo que tenemos de patrimonio. El inmaterial es y otra cosa que voy a decir es que el Valle de los Caídos es el único sitio donde están enterrados vencedores y vencidos. Me llamó la atención porque yo era entonces un joven teniente coronel, bueno, ahora soy un joven general, pero entonces era un joven teniente coronel, en Madrid, y era el representante de España en el convenio de desarme o de control del armamento clásico, no del armamento, era el tratado CFE y de convencional, ¿no? Y venían, la Unión Soviética entonces, bajaban de su avión al flot y entraban en Madrid y siempre pedían ir a visitar el Valle de los Caídos y me llamaba la atención, y una vez ya a uno de los múltiples grupos que vinieron le preguntaban: ¿y usted por qué quieren venir a ver el Valle de los Caídos? Los llevamos a Tenerife, sol, playas, no. A Málaga no lo iba a decir porque ya saben que los granadinos y los malagueños tenemos una pequeña diferencia. Pero bueno, no, al Valle de los Caídos. ¿Por qué? Porque están enterrados vencedores y vencidos. Es el único, yo no conozco otro en el mundo. Es una cosa curiosa. El patrimonio inmaterial es los dichos, las tradiciones, lo que guardamos. ¿Por qué hacemos una formación? ¿Por qué se hace la formación de oración? ¿Por qué decimos cosas? ¿Por qué se sigue una liturgia? Porque hemos guardado lo que venían haciendo los anteriores. Patrimonio inmaterial. El patrimonio natural, fundamentalmente, lo dice así el Estado. El patrimonio natural también depende de nosotros, la parte que es del Ministerio de Defensa o del Ejército de Tierra en este caso, como son, por ejemplo, las baterías de costa en el Estrecho, que son de los pocos sitios que todavía no están construidos en el litoral. Bueno, pues ese patrimonio tenemos la obligación de conservarlo. De hecho, desafortunadamente el incendio último que hemos tenido en Mazagón pues nos ha producido un gran daño, no solamente al INTA en Arenosillo, también a los artilleros en el campo de tiro de Médano, donde si salía la rueda del camión me llamaban la atención, pero donde se construyen chales en cualquier sitio, aunque sea una zona protegida, ¿no? Pero lo ha ardido y francamente es dolorosísimo ver la situación en la que ha quedado aquello. El patrimonio natural es un patrimonio que también tenemos que conservar. Y ahora voy a empezar ya por el patrimonio mueble y documental y bibliográfico, que seguramente le interesa. Estamos espurreados. Yo me puedo permitir decirle esta, porque aquí seguro que me entienden todos. Como ven, el instituto no está solo abajo, en la esquina, en el córner de Bullo, aquí abajo a la derecha, en Paseo Moret, cerca del cuartel general del aire. El antiguo Inmemorial del Rey, donde nuestro rey actual, hace 40 años, fue asentado como soldado de infantería en ese regimiento. Ahí es donde estamos. Pero ahí lo único que hay es el puesto de mando del director y dos edificios, un archivo central, un archivo histórico, un archivo nacional y una biblioteca central nacional, militar. ¿A qué nos dedicamos en el instituto? A 4 cosas fundamentalmente. A proteger y conservar, que lo hace la subdirección de patrimonio, y a investigar y difundir, que lo hace la subdirección de estudios. Y van a ver cómo lo hacemos. Esto es el patrimonio inmueble, los palacios. No he puesto el de Granada para que no dijeran, ¿ves? Ha venido un granadino y ha puesto el palacio de... No. Pero todas las antiguas capitanías, la Academia de Artillería, en fin, infinidad de sitios son absolutamente históricos, preciosos y que conservamos. El otro día tuve la suerte de tener al presidente del Patrimonio Nacional, que vino al Palacio de Buenavista, que está ahí, es precioso. Y bueno, pues como siempre los de patrimonio cuando vienen dicen vamos a tener que darle más palacios a los militares, porque efectivamente mantenemos muy bien el patrimonio, pues somos muy conscientes de lo que significa vivir y trabajar en un sitio en que la historia se ha escrito, ¿no? Pero también tenemos otras posibilidades, que son las fortalezas. Por ejemplo, he traído aquí esta fortaleza de la Mola y las ruinas del Castillo San Felipe y el Museo de Escastel, porque esto es otra forma de conservar el patrimonio. Esto consiste en que en este momento, pues, Menorca, ¿no? En este caso, el ayuntamiento
y defensa compartimos el mantenimiento y el uso de unas instalaciones. De esto tenemos 4 en España. El castillo de Jaca, San Pedro, el castillo San Fernando en Figueras, que es la fortaleza abarrotada más grande de toda Europa, es inmenso. Si alguna vez quieren navegar dentro de un aljibe, vayan a San Fernando, a Figueras. Se pueden montar en una barquita y verán lo que es navegar debajo de una enorme fortaleza que evidentemente Francia y nosotros no nos llevaban muy bien, y esa fortaleza era disuasoria, era una enorme fortaleza allí en Figueras. Y en Mallorca, San Carlos. El patrimonio mueble lo dividimos en accesible y no accesible. El accesible son el Museo del Ejército y otros museos. Pero el restringido es que solo se puede visitar si uno es invitado o uno lo solicita. Por ejemplo, visitar la Academia General Militar, o la Academia de Infantería, la Academia de Artillería, una unidad, una sala histórica de legionarios, de paracaidistas, de tal, pues hay que pedirlo, porque no es que esté abierto al público. Aunque en algunas academias lo que se hace es buscar unas fechas y un horario para que se puedan visitar. Aquí hay profesores de la General y saben que se hace así. Les pongo el Museo del Ejército de Toledo solo por una cosa, para que vean a la derecha 2 imágenes. Lo que está expuesto, que es una colección de bocas de fuego, y lo que no está expuesto pero es investigable. Yo creo que el salto cualitativo que se hizo al trasladarnos a Toledo era permitirnos a los investigadores tocar, ver. Por ejemplo, estas piezas se pueden girar, están puestas de forma que con un guante uno puede ir girando y puede analizarlas e investigarlas. Las bandejas donde están 1700 banderas, o uniformes, o cujas, o morriones, o en fin, uniformes, sombreros, gorras de plato, lo que quieran, armas, todo está perfectamente. 33.000 voces de las 99.000 que tiene el ejército. 33.000 están en Toledo y de ellas solamente 6.000 expuestas, pero investigables, muchas de ellas en la parte inferior. Ese es el salto, la posibilidad de investigar, de mantener. Hay otro tipo de museo, por ejemplo, el de Cartagena. El de Cartagena es un museo prácticamente de artillería. Son bocas de fuego y son municiones. Es la colección de municiones más grande de toda España y posiblemente de otras naciones, porque la gente viene a verlo. Lo pongo aquí porque aquí se da una circunstancia curiosa. La gente que viene a vivir, ya retirados, europeos, británicos fundamentalmente, muchos de ellos eran gente, algunos, que eran antiguos operarios de Schneider o de alguna de las fábricas inglesas. Nosotros tenemos cañones. Entonces se acercaron a verlo hace ya años. Hay un ingeniero que le llamamos el Happy, porque cuando le preguntamos how are you, decía happy, o how do you, ¿cómo está usted? ¿No? Decía feliz, era lo único que decía, y lo veía uno pegándole ahí, lijando una pieza de artillería o haciendo una pieza. Y era un ingeniero, pero ahí estaba, era su vida, y una vez a la semana va gratis, amigos del Museo de Cartagena. Que estos ingleses, que son mucho más aficionados, como ha dicho el profesor Jordán, a la historia militar y a lo militar, han atraído a españoles. Y ahora tenemos ya un mix. Somos hispano-británicos en ese clan, limpiando y arreglando estas piezas. El Museo de Santa Cruz lo he traído a colación porque ahora se celebra la gesta famosa, en la que el general Gutiérrez, y Nelson. Lo traigo no por hablar del museo, sino de esas epístolas, esas cartas entre el Nelson herido y el general español, que son una demostración de caballerosidad después del combate. Uno se queda atónito cuando ve las cartas con qué, o sea, después de haberse matado físicamente, con qué forma tan elegante de tratarse, de tratar a los heridos. Uno se queda. Después, mi experiencia y la de muchos de los que están aquí en zona de operaciones no ha sido la misma. Las guerras van cambiando. Tenemos muchas cosas. He puesto esto aquí por presumir de Goya, el gran sordo, porque tenemos una colección importante de tapices y de cuadros, de cosas que antiguamente eran cuadros de reyes que los pintaban los pintores de palacio y que, como ahora ponemos fotografías del rey, entonces se ponían cuadros del rey para reconocer quién era la autoridad. Y tenemos la suerte de que pintaban cuadros que después son propiedad de España.
de los españoles. Lo que pasa es que los gestores somos nosotros. Y abajo, la Casa Ducal de Medinaceli, que cedió hace muchísimos años una colección de armaduras, lo pongo porque el año pasado hicimos una experiencia muy divertida. Noche en el museo. Vino un colegio de Toledo y durmieron en el museo y no encontraron fantasmas ni encontraron nada de eso, pero se lo pasaron fenomenal después de visitar el museo y nos pareció muy interesante. Este año estamos haciendo otra cosa, un curso de radio. Están aprendiendo a ser periodistas con radio y después se les dará un diploma. Algunas de las joyas que tenemos interesantes, por ejemplo, la máquina de cifrar Enigma alemana. La Universidad de Burgos está haciendo un modelo 3D totalmente digitalizado, matemático, para hacer todo lo que hace físicamente la máquina, hacerlo virtualmente. Y bueno, es un proyecto de fin de máster, de 2 máster, y la verdad es que nos están haciendo disfrutar. He puesto la charosca de Fabergé, que era, como saben, un platero, un joyero francés, pues fue un regalo del zar al regimiento Farnesio, que es una de las cosas curiosas que tenemos, y bueno, la espada del rey Boabdil por algo será, pero la charosca porque ese zar era coronel honorario de este regimiento y nuestro rey de otro en Rusia. La parte que he presentado hasta ahora es la parte fácil. Vienes, ves, aprendes y te vas. Ahora viene ya la parte en la que yo creo que ustedes tienen mucho más que jugar, que es ya cuando hablamos de archivos o hablamos de bibliotecas, donde la gente que es capaz de meter la cabeza en temas, es donde bucea. El museo es una llamada de atención, es poner fácil a todo el mundo la historia, pero ahora hay que amarrarse y hay que trabajar. Los archivos tenemos 90 kilómetros lineales, somos el segundo archivo nacional detrás del archivo de cultura de Indias, el central y el de me falta uno, Simancas, y abajo pues planos, dibujos, fotos, mapas, láminas, 300.000 unidades, una colección impresionante que desafortunadamente, como verán, no somos capaces de investigar. No somos capaces de investigar, ¿por qué? Pues porque aquí no puedo decirle a la Legión que me venga a echar una mano. Cuando yo era director del sistema de armas era fácil. Yo tengo que deshacer uniformes y clasificar botas. Entonces, brigada paracaidista, me das un KO primero y 5 y arreglo esto, genial. Pero aquí no puedo decirle a nadie que venga a echarme una mano. En esos kilómetros y kilómetros no investigados de archivos tienen que venir expertos. Y ese es el gran problema, porque ven que el Ministerio de Cultura, desafortunadamente para ellos, pues tienen 198, parece que eran archiveros superiores, nosotros 19. Tenemos unas cantidades muy parecidas de archivo lineal, pero bueno, es difícil convencer a todo el mundo de las necesidades. Entonces, como es el que parte y reparte. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, tenemos solamente descrito el 25%. Les animo a que vengan a ponerse el traje de buzo y a investigar. Tenemos 4 archivos históricos y un quinto que depende funcionalmente de mí, pero que es la cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Los otros 4 están divididos por temas históricos o por qué contienen. Los de abajo, Segovia y Guadalajara, tienen historiales personales, lo que yo les decía. Cada uno le escriben o le dicen lo que ha hecho. Lo más interesante de esto es que arquitectos, ingenieros de caminos, físicos, químicos, sociólogos vienen a Segovia porque en el historial de los oficiales y los oficiales están encontrando que uno abre un capitán ingeniero en 1800, nacido en Barcelona, abre uno su página, su pedazo de hoja de servicios y tiene una torre de concentración solar, 1800. Este capitán hizo 200 patentes en aquel momento, en aquellos años de oficial del ejército. Esa patente decidió el ministro de turno que no era de interés. En Estados Unidos están haciendo una torre y nos pidieron que le enseñáramos el origen de la torre, pues se habían enterado que era un oficial español en 1800. Bueno, that's life, que dirían los ingleses. Y en el otro lado, en Guadalajara, está la parte de tropa. Tenemos del orden de 800 a 1000 consultas mensuales. Hay 20 kilómetros lineales de archivo en Guadalajara.
Todo el que ha hecho servicio militar, todos los que han combatido, y hoy en día nuestros soldados que están jugándose la piel, tienen un historial que ya lo quisiera yo. Bueno, o no lo quisiera. Y está ahí. Y es investigable. Y sin embargo, los dos archivos de arriba son el que tenemos en Madrid, el archivo general, y el de Ávila. Ávila es a partir del 36 y el de Madrid desde el primer documento lo tenemos 1300 hasta la guerra civil. Así que eso es lo que hay. Polvo, papeles preciosos que cuando uno lo abre, yo veo a los investigadores y francamente es lo más emocionante es ver cómo se emocionan. A mí me emocionan los circuitos, los electrónica, en fin, la ciber, eso me emociona mucho. Pero ver a un historiador de la categoría de un catedrático o un académico que vienen allí y los ves que se sientan y que le pones delante el papel y lo abren y ves cómo se le van erizando los pelos, pues tú dices, aquí hay algo. Esto es impensable que haya historiadores que estén en su casa o que estén de camareros, como dije en Ceuta, y que después los periodistas dijeron, General de la Fuente quiere que todos los historiadores se alisten en el ejército. Dije, no, yo dije que prefiero que sean historiadores trabajando en una mina de oro que tiene España y no que estén sirviendo copas porque han estudiado letras, han estudiado humanidades y por lo tanto pues son menos interesantes. Si hay una mina de oro donde está el conocimiento, ¿cómo es posible que digamos esto? Pues estos son los dos archivos a su disposición. Archivos nacionales. Entra todo el mundo. Entra todo el mundo. Lo que pasa es que evidentemente los que son investigadores y están reconocidos como tal tienen acceso a originales que no tiene el resto del público. Por ejemplo, estos documentos. Ahí se ven fotos de Valer, cartas, en fin, ¿qué quiere? El último parte de la Guerra Civil, la conmutación de pena Miguel Hernández, documentos que uno los abre. Algunos son accesibles vía internet, otros entrando dentro de nuestro instituto, pues ya moviéndose dentro de la red Archidoc, que es interna, pues se puede alcanzar a cualquiera de los archivos. Pero desde fuera se accede a bastante. Nuestra intención es que se acceda a todo, cuando podamos. Las bibliotecas. Las bibliotecas, bueno, por decirlo rápido, la central es donde está el meollo nuestro, es una biblioteca nacional, está en el Paseo Moret, y después tenemos 8 históricas, 3 especializadas, que son las del Museo del Ejército, Centro Geográfico y Ávila, que tiene la parte de Guerra Civil, División Azul, etcétera, y la biblioteca del Centro de Enseñanza. Aquí hay profesores de varias academias, y está el MADOC, que son la cabeza visible de la enseñanza de tierra, pues tiene una biblioteca, algunas de ellas son absolutamente impresionantes. Total, que dependen 21 bibliotecas y 118 salas de lectura de unidades con 1.300.000 libros, de los cuales 150.000 son anteriores. Algunos son accesibles como fondo digitalizado en la red virtual de defensa. La mayoría son accesibles de dentro, porque a defensa le cuesta más publicarlo, nosotros ya lo tenemos en la parte interna, pues se pueden leer entrando dentro. Aquí, por ejemplo, Código de las 7 partidas, Artillería de Ufano, Antonio Pulvinel, Tomás de Morla, cartografía. Créanme que tienen ustedes un tesoro impresionante. Por ejemplo, la fonoteca es muy desconocida, pero esta fonoteca posiblemente sea de las fonotecas más importantes de España. Y desde luego, música militar, posiblemente en el mundo haya pocas que tienen todo lo que tenemos nosotros. Recientemente hemos estado en un concierto en el Palacio Real. Por acuerdo entre el presidente de Patrimonio, el señor Pérez Darmiñán, don Alfredo y yo, a través de una organista de órgano de batalla, coreana, nacionalizada americana y que vive en España, lo que se llama alinearse las constelaciones, encontró unas partituras de órgano de batalla o órgano barroco de 1600 y de 1500, y bueno, como le pasa a los que son enamorados de lo que es lo suyo, nos dijo que
que se ofrecía para interpretar un concierto absolutamente gratuito si le dejábamos tocar esas partituras. Comprenderán que yo enseguida me puse un granadino, eso no lo admite, tocar nada gratuito, nada, tal, no sé qué, pero al final me convenció. Han sido 2 conciertos preciosos en el único órgano de batalla que funciona en este momento en Madrid, que es el del Palacio Real, la Capilla Real. Fue impresionante el concierto del día 25 de mayo y el del 30 de mayo. Lo tenemos ahí. Tenemos la gente cuando viene y oye cómo se oye un disco de cartón, el himno nacional en ese cartón que se ve ahí, un disco perforado de cartón, o música militar en disco de pizarra, ya no vinilo, pizarra, pues, y funciona, y lo hacemos funcionar. Bueno, son cosas. La cartoteca es impresionante. La cartoteca son miles y miles de planos del siglo Catacún. Tenemos un gran problema, y es que hay que digitalizar, hay que describir, ustedes lo saben. Y porque digitalizar se podía hacer, pero digitalizar sin describir, sin metadatos, sin una base de datos con una metodología clara, que sea utilizable y reutilizable, pues es complicado. A este respecto, la Universidad de Florida Sur vinieron ayer por la mañana, y estuvieron hablándome de la posibilidad de venir equipos de esa universidad a digitalizar la parte que a ellos les interesa, que yo encantado, pero con la metodología nuestra. Es decir, nosotros le íbamos a obligar a utilizar la metodología propia del Ministerio de Cultura y, por tanto, nuestra. Bien. Es que están haciendo un trabajo muy interesante, lo voy a mencionar. Están haciendo un trabajo GIS, un trabajo de... ya saben que la carrera de historia para mí siempre ha sido muy importante, que geografía e historia. Hay gente que lo discute, pero yo no lo discuto. Porque la historia no ocurre si no es en el tiempo y en el espacio. Entonces, a mí me parece importantísimo geografía e historia, porque es un complemento tremendo. Y estos señores están haciendo un estudio muy curioso, que es qué españoles, de dónde venían, quiénes eran sus padres, cuáles eran sus profesiones, en qué viaje llegaron a la Florida. La Florida cuando llegaba a Canadá, ¿no? ¿Qué hicieron? Y hacer un análisis diciendo, oiga, ¿cuánta gente vino iletrada? Porque los ingleses dicen, los españoles mandaron escoria a Estados Unidos o a América. Curiosamente. 200, casi 300 de una 17 barcos que llegaron a Florida de España, desde Sanlúcar, 17 embarcaciones, de los 1000 y pico, casi 300 eran titulados. Sabemos la profesión, el título. Otros casi 300 sabían leer y escribir. Unos 200 no sé cuántos sabían leer y firmar. Después había otro número que no recuerdo que decían que firmaban. Se le leía lo que tenían que firmar y lo firmaban. Y por último estaban los iletrados, ¿no? Los analfabetos, que era un grupo que no llegaba a 300. Y tú dices, estos datos son los que destruyen. ¿Cuánta gente vino de Andalucía? 100 y pico. ¿Cuántos de las Vascongadas, del País Vasco? No sé cuántos. ¿Cuántos de Cataluña? 14. ¿Cuántos de Baleares? Con nombre y apellidos. Lo están haciendo. Y está georreferenciado. Me decía el profesor, dice, es que es muy importante que los alumnos que están estudiando allí sean conscientes de la historia. Son siglos de historia antes de ser Estados Unidos y en qué condiciones se inició. No lo que se ha dicho, sino lo que está constatado. Para eso están ustedes, para investigar y decir lo que es cierto. ¿Cómo trabajamos en el Instituto de Historia y Cultura Militar? ¿Cómo trabajamos la otra subdirección, los de estudios históricos, los del general Martínez de Lagos? Pues en el tiempo y en el espacio. En el tiempo está aquí. Tenemos 4 categorías. Siglo XV, XVI, XVII, siglo XVII, Casa de Borbón, siglo XIX, Guerra de Independencia, carlistas y ultramar, y siglo XX. Esto es como tenemos ahora mismo, y cada área la dirige un coronel o un teniente coronel experto, muchos de ellos son historiadores, que además son los que tienen magnífica relación con la universidad,
tanto con la Complutense, con Carlos III, Rey Juan Carlos, la de Granada, varias universidades, Ávila, recuerdo el mismo Burgos, en fin, varias universidades, donde los llaman para dar conferencias o para ser profesores y por áreas de investigación, no por periodo, sino por temas de investigación: armamento, fortificación y poliorcética, heráldica, historia, música militar, uniformología, vexilología, banderas, etc. ¿Y cómo hacemos todo esto? A base de conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, colaboración con universidades. Lo último que he puesto aquí, título propio, es que acaba de sacar la Complutense, con la Cátedra Extraordinaria de Historia Militar. Han conseguido este año sacar un título propio de Historia Militar que tiene una duración de 1 año y lo acaban de publicar. La revista Historia Militar es una revista muy interesante. Se la recomiendo porque es la revista en la que, cuando ustedes participan, un equipo externo e interno analizan el documento que ustedes envían. Es Latindex, quiere decir que da créditos, da para los investigadores, y por lo tanto pues tiene colaboradores externos e internos que analizan y dicen de todo lo que se ha recibido qué es lo que se expone de forma anónima. Eso nos trae alguna vez algún problema, porque algún dios, el equipo, que está constituido por académicos, catedráticos y coroneles, deciden que no tiene la categoría o que ha copiado en exceso. Entonces no se publica, y decirle que no a un dios siempre es complicado, aunque no sea Zeus, pero vamos, cualquier otro dios de la galaxia, entonces es complicado. Esto es solamente para que vean que no nos aburrimos. Conferencias, cursos, no nos aburrimos. La verdad es que es apasionante este mundo. Y los ciclos que hacemos de divulgación, cursos que hacemos, que muchos hacen en Madrid, pero el último que hemos hecho de poliorcética y de fortificación se ha hecho en Badajoz. Cariñosamente llamamos a la brigada de Badajoz, la llamamos la Panzerbeyoten, los belloteros, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un curso de fortificación y poliorcética que han venido. La mitad de la gente eran de la Universidad de Elvas y de la Universidad de Extremadura, de la Brigada Santa Margarida, la brigada que hay al otro lado de la frontera, y la brigada nuestra. 90 personas. Ha habido que decir alto el fuego, alto la carga, pasar escobillón, ya no entra nadie más porque no somos capaces. Lo digo porque en cualquier momento podemos organizarlo. Aquí Andalucía tiene una fortaleza preciosa, desde que Castilla sea Castilla, anda que Andalucía. Una fortaleza por todos los sitios magníficas y para poder investigar. Este es el curso de poliorcética, bueno, aquí conferencias, los ciclos, Cervantes, hemos hecho cosas muy interesantes. Bernardo Gálvez, Su Majestad el Rey está muy interesado últimamente con este tema, ya lo ha vivido él allí en Estados Unidos. Cuando hicimos la presencia de España y México, o sea, de España en México y Estados Unidos en diciembre del 2015, lo inauguró Su Majestad el Rey en la Casa de América, y ya allí nos propuso que fuéramos capaces de llevar esta exposición a Estados Unidos. Iberdrola este año ha hecho otra exposición con parte de los fondos de esta primera en la torre de Iberdrola en Bilbao. Y ha ido el rey. Y posiblemente vamos a tener esta exposición en Estados Unidos. Porque, bueno, no, es un empeño también de política exterior, ¿no? Pero yo creo que con mucha razón el rey quiere que se sepa que Francia con Lafayette, España, Carlos III con Bernardo de Gálvez hicieron la pinza en las colonias. Entonces, pues que por lo menos se reconozca el esfuerzo que hizo España con su rey a la cabeza. La revista Historia ya la he contado, son 4, 2 son semestrales, pero 2 son un popurrí de artículos escritos por técnicos y otros son extraordinarias. Por ejemplo, hicimos una del Gran Capitán, otra sobre el ingenioso Hidalgo. En fin, en definitiva 4 anuales. Y les quería decir cuál es el proyecto, si me lo permiten. Estoy muy fuera de tiempo, ¿no? Si me lo permite el profesor Jordán, ahora mismo, ¿en qué es lo que estamos metiendo la cabeza? Fíjense. En la época de la tecnología, cuando hablamos de tecnología, estamos siempre hablando de armamento, de vehículos, de coches, de autobuses que vuelan solos o de bicicletas que no se caen. La preocupación de muchos de ustedes, seguro, desde luego del mundo académico,
es en qué o cómo somos capaces de, con la tecnología, aumentar la capacidad de ese cerebro que es tan poderoso y que solo utilizamos una pequeña parte de él. No se trata de qué tecnología va a haber dentro de 15 años para ver cómo nos matamos, sino qué tecnología somos capaces de poner en marcha para que aprendamos más y mejor y con más veracidad. Ese para mí es el paradigma. Lo demás es discutible. Y yo estoy en la Comisión de Nuevas Tecnologías del CSD, o sea, le estoy hablando de cosas que sé. Lo digo siempre que tengo una reunión con los catedráticos de las politécnicas y tal, digo, a ver cómo hacemos, porque al final estamos hablando siempre de ¿y con qué armamento vamos a ser superiores a los que nos ataquen? Y yo digo, ¿y con qué cerebro vamos a ser superiores? Porque las cosas pasan porque el humano lo permite o no es capaz de adivinar hasta qué punto va a acabar con él. Entonces, lo que necesitamos es que la tecnología nos ayude. Por eso, todo esto que ustedes tienen en el Instituto de Historia y Cultura Militar no se puede seguir explotando a mano como el AVECREM. Hay que hacer lo posible para que la tecnología nos ayude. Y tenemos varios proyectos. Casi siempre choco cuando vienen los ingenieros, cuando empezamos a hablar de taxonomía, empezamos a hablar de semántica, porque es un mundo. Ahí hace falta que todos ustedes, los expertos, participen, porque el técnico es técnico, pero el que conoce, el que puede aportar, es el historiador, es el sociólogo, el antropólogo. Son los que son capaces de definir, de aclarar qué significaba amor en el siglo XVI en la corte. Porque el significado, la semántica es muy... El significado no es solamente el que tenía en el siglo XVI para analizar con aquella semántica aquello que ocurrió, sino si somos capaces de hacerlo también por áreas, porque no es lo mismo decir una palabrota en el País Vasco que en Madrid. Entonces, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que poner servidores, arañas, inteligencia artificial, data warehouse, data mining, big data. Tenemos que aprovechar toda esa potencia que ahora se está aprovechando ¿para qué? Para inteligencia entre las naciones, para inteligencia comercial, para la seguridad de la nación. Todo ese big data, a ver si somos capaces de aplicarlo a ese pozo enorme de conocimiento que tenemos en los archivos y que ya está digitalizado en una parte. ¿Cómo es que no somos capaces de utilizar ese software que ya analiza y trabaja esas arañas, yo digo nocturnas, que trabajan para inteligencia? ¿Cómo es que no soy capaz de hacerlo para la historia? Pues mi objetivo, y ya me declaro culpable, es tratar de que consigamos, con la ayuda de varias universidades, hacer que los servidores de historia certificados, con historiadores que dicen esto vale, esto está así, sea información que sea interoperable, intelectualmente, pues esa palabra no es buena, con inteligencia artificial por otros servidores, pero que seamos España, nosotros, que tenemos una historia que está escrita y está además empolvada todavía, que desdice de otra política exterior que se ha hecho contra nosotros, los que se llaman pragmáticos y anglosajones, y que lo que pretendemos es todo lo contrario, es que lo que está escrito, esa inteligencia, ponga a disposición del investigador. El investigador cuando viene a Madrid se mete en el archivo, pero si yo le pongo una herramienta que le permite estar viendo la música de esa época, las fotos de esa época, los cuadros de esa época, los documentos, los libros de esa época, el armamento de esa época, grabaciones de voz de esa época,
que tienen que ver con el tema que le está tocando, va a tener una capacidad de investigación superior. Eso es lo que yo llamo hacer crecer la inteligencia del ser humano, el conocimiento. El conocimiento porque es capaz, el ser humano es capaz. Somos capaces. Lo que pasa es que tenemos que ayudarnos con la herramienta para crecer, para favorecer el funcionamiento de nuestro cerebro, para poder comparar, para lo que están haciendo ustedes, para estudiar para que no se repitan cosas, para estudiar para que no se repitan, o mejor dicho, para que hagamos cosas mejores, cosas diferentes. Yo creo que eso es el mensaje que quería dejar aquí, y yo, si me he pasado seguro de tiempo, pero me han arrestado ya tantas veces, estoy dispuesto a seguir arrestado. Y muchas gracias por tener paciencia y escucharme durante este largo rato. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.